Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos guíe en todas las cosas. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, porque hemos podido adorarte y alabarte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, para que en cada momento de nuestro día podamos recordar que al diablo no le gusta la alabanza, Señor, y que a ti te encanta que te adoremos, Señor. Ayúdanos a aprendernos las alabanzas, Señor, para pelear la batalla contra el diablo, para derrotar, mi Señor, y apagar todos los dardos del maligno, Padre Santo, cuando viene con angustia, tristeza, desesperación, Señor, que podamos tener una alabanza, Señor, para revertir todo eso, Padre. Ayúdanos realmente a ser soldados, Padre, a pelear la batalla, Señor. Mira, Padre, como el diablo siempre está al acecho, trayéndonos angustia, tristezas, dolores, preocupaciones, Señor, nerviosismo, inseguridad, falta de fe, Padre bendito. Intenta matarnos la fe, Señor, creando problemas en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar velando, como dice tu palabra, Señor, que podamos estar firmes, mi Señor, en el nombre de Jesús, y que realmente, Padre, podamos tomarnos de ti con todas las fuerzas, Padre Santo, para seguir caminando, mi Señor, para seguir conociéndote, Padre, para, mi Señor, realmente tomarnos de toda la potestad que tú nos das como somos hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Abre en esta hora nuestra mente, nuestro corazón, danos el entendimiento, Padre, para que realmente podamos salir edificados de aquí, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús venimos aquí porque tenemos hambre de ti, Señor, de tu palabra. Queremos aprender, queremos ser ministrados por tu palabra, queremos adorarte, Padre bendito, y estar en tu preciosa presencia, Señor. Por eso te rogamos que también tú nos bendigas cuando nosotros oremos en privado, nosotros contigo, Señor, para que podamos estar en tu presencia también, Santo Dios, para que podamos, mi Señor Santo, llegar a tu presencia y escucharte también, Padre bendito. Ayúdanos a ser por eso cada día, mi Señor, seres espirituales, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para poder oírte, Padre. Nos encomendamos en tus preciosas manos, mi Señor, y te rogamos que seas tú hablando con cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor Santo, por todos aquellos que no han llegado, para que tú sigas sobrando en sus vidas, Señor, y los ayudes, libera sus caminos, Señor, dale las fuerzas, Padre, para tomarse de ti con todas las fuerzas, para volverse a ti, para arrepentirse, Padre, que realmente ellos puedan volverse a ti con un corazón contrito, humillado, arrepentido, Señor, para que realmente, Padre Santo, Padre amado, puedan caminar el camino y pelear la batalla, Señor Santo, hasta el final, Padre. Rescata a los tuyos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ir a San Mateo 11, 23. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. A veces hay pasajes que lo sabemos de memoria, pero conviene repasar qué quiere decir en cada pasaje, ¿no? Claro. Porque a veces se nos olvidan los significados. Amén. Dice, el subtítulo dice, venid a mí y descansad. ¿Estoy bien? ¿Sí? No, San Mateo 25, perdón, me equivoqué, sí. 25, 11, 25. Sí, perdón. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿no? Queda todo plasmado, pero hoy nos habla a nosotros, ¿sí? Entonces, Él eleva la oración al Padre, porque dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Estaba hablando con Dios, con su Padre. Dice, porque escondiste estas cosas, o sea, todo lo que había hablado antes, todo lo que estaba enseñando al pueblo, dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a parar ahí a ver qué quiere decir, ¿verdad? Porque los niños muchas veces no entienden ni la palabra de Dios, pero tienen inocencia, ¿sí? Entonces cuando dice que
Esto es revelado a los niños, es revelado a toda persona que está en humildad, en inocencia, en sumisión delante del Señor, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos para poder entender la palabra de Dios. Ser obediente en primer lugar de lo que entendemos. Entendemos, por ejemplo, que no se miente, que dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces entendemos eso y a partir de ahí nos ponemos a trabajar en nosotros para no mentir, que es algo difícil porque todos mentimos, alguna vez mentimos, siempre, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos para no mentir, para ser sinceros, primeramente con Dios y después con las demás personas, ser sinceros, ¿verdad? No nos olvidemos que el Señor nos mira en todo momento, los ojos de Dios y nos ven en todo momento, en todo lugar y ven donde nadie ve, adentro de nosotros. Tenemos que acordarnos también que es el único que nos puede leer la mente. Solo Dios. Entonces cuando nosotros estamos en un aprieto o estamos con otras personas y nos estamos sintiendo mal, cuando en nuestra mente nosotros pensamos, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, ya Él nos está escuchando, Él lee nuestra mente, ¿no? Entonces tenemos unas maravillosas armas que nos da el Señor para pelear la batalla, ¿verdad? Entonces dice ahí, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Los sabios y los entendidos en aquel entonces eran los escribas y los fariseos, que eran aquellos que estudiaban la Torá, o estudiaban todos los libros del Viejo Testamento, todo lo que decía. Ellos sabían mucho, pero no lo hacían. Mi madre cuando era chica siempre decía, no sean como los curas que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque decían, pero no hacían, ¿verdad? Bueno, los fariseos eran así, ellos se conocían toda la palabra de Dios y la enseñaban, pero no la hacían. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, por sus frutos lo conoceréis. Si una persona viene a enseñarnos y no lo aplica en su vida, ¿no? ¿Verdad? Los papás, por ejemplo, para enseñamos muchas veces con el ejemplo. Por ejemplo, vamos a enseñar a tender la cama. Yo me acuerdo que mis hijos rabiaban, pero los vamos a enseñar a tender la cama y la tendemos. Yo se las tiendo, ¿viste? Doblas así. Y ahora te toca a ti. Y se las destendía todas. Y ellos rabiaban porque querían que se las dejara tendidas. Pero no se trata de eso. Se trata de que ellos puedan ver cómo uno lo hace y lo puedan hacer. Lo mismo cualquier persona que nos predica la palabra tiene que cumplirla, ¿verdad? Tenemos que ver los frutos, por los frutos los conoceremos, amén. Y dice, y de los entendidos, dicen los sabios entendidos, y la revelaste a los niños, ¿sí? No a los niños de edad, sino a los niños de inocencia, a los niños que van desechando la malicia, eso somos nosotros. Así tengamos 100 años, para el Señor somos niños cuando comenzamos a caminar en el camino y nos despojamos de toda malicia, de toda cosa, ¿verdad? Porque venimos a ser inocentes. Ya no tenemos esa maldad de estar planeando o enojándonos o maldiciendo o todas esas cosas. Eso es lo que tenemos que dejar. Claro. A medida que nosotros podemos ir dejando todas esas cosas, ¿sí? Es que vamos entendiendo más y más la manera de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él fue, todas las enseñanzas que nos deja. Amén. Pero tenemos que desechar, no es un trabajo. Porque uno puede decir, no, yo soy buena persona. Sí, somos buenas, pero hay maldad en nosotros porque nos enojamos, porque muchas veces nos enojamos con una persona, mantenemos en nuestro corazón rabia, odio, cosas, ¿no? Entonces cuando nosotros nos enojamos con los de afuera, nos dañamos nosotros mismos, porque metemos a nuestro corazón cosas que no sirven, que nos matan, ¿sí? Dice la palabra de Dios allá en Hebreos, creo que nos habla de la raíz de amargura, dice, cuidado que no brote en alguno de ustedes raíz de amargura. Viste que una raíz, por ejemplo, vos arrancás todo el pasto, pero si no arrancaste la raíz, cuando llueve vuelve a salir otra vez. Bueno, la raíz de amargura... Bueno, no hay nadie. No, pero uno puede, claro, bueno es Dios. Jesús dijo, bueno Dios Padre que está en los cielos, ni siquiera Él se consideraba bueno. Pero digo, uno dice a veces, no, yo soy buena gente, soy buena persona. Somos buenos, pero no, para Dios siempre tenemos maldad. Una maldad siempre hay, ¿verdad? Entonces hablábamos de lo que es la raíz, ¿no? Limpiamos todo queda como antes nos hacían pelar la tierra que quedaba bien limpito, ni un pastito. Pero como hay raíces abajo, cuando llueve, brota. Y así es la raíz de amargura. Nosotros podemos limpiar superficialmente nuestra vida, decir, no, ya estoy, pero cuando hay amargura en el fondo del corazón, eso brota de nuevo. Entonces esos son a veces los recuerdos tristes, dolores, malos pensamientos que vienen a nuestra vida. Eso nos mata.
¿Ve? Entonces todo lo que nosotros vamos poniendo en nuestro corazón, se va quedando, la angustia, la tristeza, el dolor, todas esas cosas, nos va matando por dentro. De a poquito nos va matando, nos consume por dentro, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a ser niños. Un niño se enojó y se peleó y le pegó al otro. Y se enojaron. Y a los 10 minutos están jugando juntos, ¿verdad? Porque no hay malicia, porque no hay maldad. Y nosotros podemos equivocarnos, sí. ¿Podemos enojarnos? Sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ir a orar. Nos enojamos, bueno, Señor, mira, sé que estuve mal o sé que este sentimiento que tengo no tiene que estar, ayúdame. Él es el único que nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, en eso de la oración es como nosotros peleamos la batalla con el diablo. De repente estamos lo más bien y de repente estamos tristes, estamos angustiados o enojados y no sabemos ni siquiera por qué. No nos olvidemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente. ¿Viste el león cuando acecha la presa para comérsela y no tiene misericordia? El diablo si nos puede matar, más feliz se queda. Nos quiere matar, ¿verdad? Entonces él anda ahí y de repente dice ahí, Eloísa está contenta. Ay, le voy a tirar una flecha. Y nos tira una tristeza, un mal pensamiento, una incomodidad. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que sea, Él tiene miles de maneras de atacarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Señor Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdame. Sácame la tristeza, la angustia, el dolor, sáname, porque nuestro Señor Jesucristo nos sana, si Él quiere, nos puede sanar, tiene toda potestad, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser como niños, dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, en todas las cosas, ¿verdad? Mirábamos hoy en televisión como unas personas que no sabían plantar, que no sabían cultivar, que no sabían hacer nada, oraron al Señor, les pidieron que los guiara y empezaron a plantar y todo le daba frutos, ¿sí? Sin saber hacerlo. Y nosotros es lo mismo, no sabemos cómo se pelea la batalla en el campo espiritual porque no vemos espiritualmente, vemos con nuestros ojos, pero no vemos lo que hay alrededor de nosotros espiritualmente. Entonces, ¿quién nos guía? Nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hay que pedirle, Señor, ayúdame, guíame. Amén. Dice ahí en el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, Dios conoce a Jesucristo, es uno, fueron uno. Era Jehová, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Luego Cristo viene en carne, ¿sí? Y está Dios Padre y el Espíritu ahí. Y Jesús le ora al Padre, ¿sí? Y le dice, Padre, le ora, ¿sí? Entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo. Luego nuestro Señor Jesucristo es crucificado, pone su vida por nosotros y hoy día quien nos acompaña cada día es el Espíritu Santo. No lo vemos, pero Él está, ¿sí? Él es quien nos da la fuerza cada día para seguir cuando nosotros decimos, no quiero más. Muchas veces decimos, bueno, yo sinceramente, si no me hubiera tomado el Cristo hace años, no sé si estaba viva, me hubiera quitado la vida o no sé, me hubiese vuelto loca quizás. Y muchas veces no sabemos de dónde sale nuestra fuerza, pero es el Espíritu Santo nos sustenta, nos ayuda a seguir adelante. Exactamente. El diablo no pierde oportunidad. ¿Sí? El diablo no pierde oportunidad. Por eso nosotros que tenemos el privilegio de poder estar conociendo a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber que el único que derrotó al diablo es Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de Cristo para ser victoriosos. El poder que tiene cualquier persona, el hombre no tiene poder ninguno. Nada, solo vive y va viviendo lo que le toca vivir. ¿Sí? Pero cuando no nos tomamos de Cristo, el diablo maneja nuestra vida antojo y desantojo. Cuando nosotros nos tomamos de Cristo, al diablo nosotros tenemos la potestad de decirle, fuera, fuera, a mi vida no la tocas más. Mi vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros podemos rechazar en el nombre de Jesús todo lo que viene a nuestra vida, dolores, pensamientos, angustia, tristeza, enojo, todo. En el nombre de Jesús rechazo esto. Lo decimos, es decirlo. El diablo no lee nuestra mente. Él no lee nuestra mente. Entonces al diablo hay que hablar. Al espíritu inmundo hay que hablarlo. En el nombre de Jesús rechazo esto. Rechazo este sentimiento, rechazo esta tristeza, rechazo este dolor en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que obedecer porque Jesús lo venció, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a pelear con las armas que nuestro Señor Jesucristo nos da. Nombre sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo con el nombre de Jesús el diablo tiene que retroceder, ¿sí? Así que dice ahí, y aquel, dice al final, a quien el Hijo lo quiera revelar.
O sea que es Cristo el que nos da el entendimiento. A través del Espíritu Santo, Él nos da entendimiento en nuestra cabecita. Pero como decía al principio, para eso tenemos que ser humildes. No es humillarnos delante de la gente. No, las personas hay que respetarla y todo. Humillarnos delante de Dios. Claro. Porque Él nos ha visto durante toda nuestra vida. Lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, todo. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros no doblamos nuestras rodillas y le contamos a Él las cosas, lo que nosotros vivimos, sufrimos y todo, está en nosotros. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas todos los días un ratito, rodillas o sentadito, como cada uno puede, ¿no? Le decimos, Señor, ¿te acuerdas cuando, voy a decir, ¿no? Suponte, una persona que fue abusada. Señor, ¿tú te acuerdas cuando yo fui abusado por no sé, mi tío, mi abuelo, por quien sea? Contarle esas cosas, ¿no? Señor, ¿tú te acuerdas de esto y aquello y todo eso? Si eso afecta a mi vida, por favor, sácalo. Porque muchas veces nosotros pensamos que ya está, que lo olvidamos, que lo superamos. Pero el diablo nos agarra. El diablo tiene agarrado de ahí porque nosotros estamos dolidos por eso. Y necesitamos que nos sanen el corazón. ¿Y quién es el único que nos puede sanar el corazón? Solo Él, solo Él. Entonces nosotros tenemos, aunque nos parezca tonto quizás, poder entender y creer que cuando nosotros le contamos a Él lo que hemos vivido, sea un abuso, sea, no sé, vamos a las cosas más drásticas, un asesinato, muerte, violencia, abortos, suicidios, no sé, todo lo que se nos pueda ocurrir, todo lo dramático que hemos vivido en nuestra vida, se lo vamos contando. A medida que nosotros se los contamos, Él nos va sanando. Tenemos que acordarnos de una cosa. Cuando uno se cae en bicicleta y se rompe la rodilla, muchas veces quedan piedritas. Y hay que escarbar para sacar la piedra, porque si no se hace infección. ¿Ah? Bueno, así es. Cuando nosotros empezamos a hablar con nuestro Señor Jesucristo, muchas veces se renuevan los sentimientos de tristeza, angustia por las cosas que vivimos antes. ¿Pero por qué vuelven? Porque están acá. Cuando nosotros le empezamos a contar a Cristo todas las cosas, la tristeza, la angustia, la impotencia, todo eso vuelve porque está dentro. Esa es la raíz de amargura. A veces uno tiene tristeza dentro, ¿no? Exacto que sí. Pero cuando nosotros decimos, le contamos al Señor, que tenemos tristeza. Si sabemos por qué, le contamos por qué. Si no sabemos por qué, le dice, Señor, mira, que yo tengo una angustia terrible que me mata y no sé por qué. Yo quiero entregártela, sana mi corazón. Eso es orar, es hablar con Cristo y pedirle que Él saque todo lo que hay. Adentro. Claro, porque ¿qué pasa? Lo que hay adentro de nosotros nos mata a nosotros y daña a todo lo que están alrededor. Porque, como contagio. Claro, imagínate que yo estoy enojada. Si yo estoy enojada, ¿te voy a poder hablar bien? No me va a salir. Entonces, claro, a medida que nosotros le vamos sacando todo, estoy triste. Y muchas veces, en vez de decirle al otro que estoy triste, le ladro. Porque es lo que me sale a hacer. ¿No? Así somos los seres humanos. Entonces tenemos que aprender a dejar todo lo que hay adentro del corazón, dárselo. Él lo conoce, Él sabe todo lo que pasamos, todo. Pero cuando nosotros se lo damos a Él, se lo entregamos a Él, en oración se lo contamos, es cuando Él mete la mano y empieza a sanar. Una sanidad que no conocemos, porque no conocemos estar sin tristeza, sin dolores. Pero Él nos ayuda realmente, nos sana y nos da un corazón nuevo. Nos ayuda como cantamos realmente, claro. ¿Sí? A vivir felices, estar de fiesta todos los días porque Cristo me liberó. ¿Sí? Y es sentirse libre, el tener como 50 kilos menos en nuestro lomo. Muchas veces nos pesa las cosas que llevamos, la vivencia, lo que hemos vivido. ¿Sí? Y muchas veces decimos, cosas que nadie sabe, porque, uno no le cuenta su vida completamente a nadie. Pero aparte no tiene sentido, porque ¿quién nos va a ayudar? ¿Un psicólogo nos va a ayudar? No, ¿un amigo nos va a ayudar? Y si un amigo se ríe capaz, entonces mejor calla la boca. ¿Sabés lo que hace el amigo? Entre comillas, guarda eso que le contaste y cuando puede usarlo, lo saca a luz. Entonces, ¿qué amigo era? Nada. Pero Cristo, ese sí es nuestro amigo. Ese sí, porque Él nos sana, nos perdona, nos libera, nos enseña a vivir, nos enseña todo. ¿eh? Ese sí es nuestro amigo. Pero vamos a mirar lo que dice ahí enseguida. Dice en el 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados. Trabajado, ¿qué quiere decir trabajado? Trabajado son todas las obras que el diablo ha hecho en nuestra vida, que nosotros no tenemos la menor idea.
¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, nos viene un cáncer, oh, me enfermé. Puede ser una enfermedad, el Señor nos puede sanar, pero el diablo manda enfermedad. Entonces, trabajado es todo lo que el diablo nos puede hacer. Durante personas con envidia que nos maldicen, maldiciones hereditarias, las rompe el Señor. Por ejemplo, mi bisabuela, mi tatarabuela era diabética, mi mamá diabética, mi abuela diabética, todos somos diabéticos. Eso no es una enfermedad, eso es una maldición hereditaria. Y esas Cristo las rompe. Entonces basta que nosotros, el Señor rompe en mí todas las maldiciones hereditarias. Ay, tiene el mismo carácter que su abuela. Sí, y pues, ¿cómo? No, sí, Cristo no nos hace unos iguales a los otros. No, eso se tiene que romper. Y ahí es una maldición hereditaria, no. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el mismo carácter que el abuelo, que el tatarabuelo, que no sé qué? El diablo siempre trata de imitar a Jesucristo en todo, en todo. Entonces, así como Cristo nos libra de las maldiciones hereditarias, el diablo nos envía los mismos demonios que atormentaban a nuestro abuelo y lo hacían tener un carácter podrido, digamos, lo manda a nosotros. Son ataques hereditarios. Nos atacan a nosotros los mismos que atacaban en aquel tiempo, que nos generan las mismas reacciones, el mismo carácter. ¿Sí? Pero somos inocentes de eso. Por eso el Señor nos manda a arrepentirnos, porque hacemos cosas que nosotros no queremos. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname de todo lo que he hecho y ayúdame a ser nuevo, ¿no? Porque de nada sirve que le pidamos perdón y volvamos a lo mismo. Tenemos que realmente querer ya otra vida, ya no quiero esta vida que tengo. Tenemos que hastiarnos de nuestra manera de ser, de toda la vida de nosotros seguir, cabeza agacha y recibiendo los golpes del diablo. No. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser soldados, a pelear la batalla, a nosotros enfrentar, no a recibir el palo, no, a enfrentar en el campo espiritual, ¿sí? El palo que tenemos que recibir de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice, te estás portando mal, te estás equivocando. Ese es el garrote que tenemos que recibir. Amén. Pero cuando el diablo se levanta contra nosotros, Señor Jesucristo me tiene que ayudar, Él me ayuda, tiene un nombre poderoso. Entonces, en este momento, cuando nosotros comenzamos a conocer a Cristo, es que tenemos que aprender a pelear la batalla contra la angustia, tristeza, dolor, enfermedad, todo lo que venga. ¿Sí? Todo lo que es feo es del diablo, lo que es lindo es de nuestro Señor Jesucristo. Porque la única tristeza que nos causa nuestro Señor Jesucristo es cuando nosotros nos tenemos que arrepentir de algo que hicimos y nos da como un remordimiento, digamos, delante de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos perdona, y ahí se terminó la tristeza. Es una tristeza que es un momento para arrepentimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, yo que tengo años en el camino, de repente me doy cuenta y me mentí, falseé en algo, o sea, salió de mi boca una mentira. Eso tiene que entristecerme, porque yo sé que a mi Señor no le gusta que yo mienta, ¿verdad? Entonces me tiene que llevar en una tristeza delante de Él para pedirle perdón y saber que Él me perdona. Pero después la tristeza se va, ¿sí? Yo puedo a veces entristecerme por alguna cosa, pero no vivir angustiado, ¿no? Me puedo entristecer por alguna situación, algún problema, un rato, pero voy a los pies de mi Señor Jesucristo y me tiene que dar la salida, Él me da la fuerza para seguir adelante. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? A enfrentar la vida de otra manera. ¿Sí? A vivir la vida de otra manera. Por eso Él nos da vida. Lo que teníamos antes no era vida, o sea, respirábamos, pero no es vida. Cuando aprendemos realmente a pelear la batalla contra todas las garrotazos del diablo, bueno, ahí empezamos a ver la vida de otra manera y a enfrentarla de otra manera. Y lo más lindo es cuando lo que aprendemos lo podemos compartir con otras personas, ¿sí? Claro. Como dice nuestro Señor Jesucristo, de gracia, o sea, es un regalo lo que el Señor nos da, no merecemos nada, Él nos da, ¿sí? Nos ama, nos perdona, nos libera. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, mi vecina me hace la vida imposible, me rompe las plantas, me tira esto, me hace aquello, no importa, yo tengo a Cristo, ella no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar por ella y tratar de hablarle de Cristo para que ella pueda conocer, porque en una de esas, por ejemplo, es terrible la vecina, pero no sabemos por qué. Nosotros entendemos que a nosotros nos pasan cosas que muchas veces nos enojamos y no sabemos por qué nos enojamos, estamos incómodos y no sabemos por qué estamos incómodos, ¿sí? Es el diablo que pero la vecina capaz que no conoce a él.
Entonces nosotros tenemos que, como un regalo a esa persona que aparentemente no lo merece porque es terrible, decirle, mirá, Cristo me cambió, ¿no? Entonces se trata de eso. Y acá dice en el 28, venid a mí. O sea que recordemos que el culto pasado estamos hablando que Cristo es la roca. Una roca no se mueve. Una roca es inamovible. O sea, Él tiene todos los fundamentos y es firme, no se mueve, siempre está. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Podemos estar en la roca o podemos andar por ahí. Tenemos que tomarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, venid a mí. O sea, es un hecho. Yo quiero ir a Cristo. ¿Cómo voy a Cristo? Orando, hablando con Él, buscándole, decirle, quiero conocerte y quiero aprender a escucharte. Claro. Es tan sencillo como eso. Está en cada uno de nosotros. O sea, no hay una manera de orar que yo te escriba, no hay un modelo. Es hablar como hablamos con el vecino. Claro. Sinceramente, como dicen, a calzón quitado, o sea, contarle a nuestro Señor Jesucristo las cosas como nos salgan y pedirle que Él nos guíe y que nos enseñe, porque necesitamos que nos enseñe, ¿sí? Él nos dejó la palabra que vamos aprendiendo, pero cada uno de nosotros necesitamos la guía personal, porque tu vida no es igual que la mía, la de Él, todos hemos vivido distintas cosas, y el único que nos puede escuchar y sanar es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Por eso Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Y después decía, cargados, que esos sí son nuestros sentimientos, nuestras cargas, ¿sí? Cargas que nosotros llevamos, nos cargamos, nos preocupamos, ¿sí? Y si analizamos la palabra preocupado, es antes, ¿no? Ocupado, o sea, nos hacemos problemas antes de lo que tenemos. Por ejemplo, tengo este recibo de luz que vence el 30 y el 15 yo ya me estoy devanando la cabeza de cómo lo voy a pagar, en vez de decirle, Señor, tengo este recibo de luz, no tengo trabajo y vence el 30. Ábreme las puertas y espero, confío en el Señor, con fe, porque si tenemos fe, el Señor nos contesta. En cambio, si yo desde el 15 hasta el 30 estoy preocupada, no voy a tener ni siquiera tiempo, ni ganas, ni la manera de hablar con mi Señor. No te da ganas. Entonces nosotros tenemos que hacer así con el problema y hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Un niño cuando se asusta o tiene problemas, ¿qué hace? Corre al Padre. Agarrarse del Padre, se esconde atrás del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Correr a nuestro Señor Jesucristo y escondernos en Él y decirle, bueno, mira, tengo esto. Ayúdame, guíame, dame tranquilidad, paz para poder afrontar todas las cosas. ¿Amén? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Él nos va a dar descanso. Pero mirad lo que nos dice ahora, es como un poco contradictorio. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos dice que vayamos a Él los que estamos trabajados y cargados y nos va a poner un yugo. ¿Saben lo que es un yugo? Sí. Ese palo grandote que le ponen a los bueyes, ¿no? Para que caminen parejitos. Sí. No, dice que nos va a hacer descansar y nos quiere poner un yugo el Señor. Ese yugo se refiere a la obediencia, a caminar parejito con Él, ¿no? A caminar es lo que vamos entendiendo, como hablábamos, la mentira. Entendí que no se miente. Bueno, tengo que tratar de no mentir. Ayúdame, Señor. Y si metí la pata en algo, pues te pido perdón, pero ayúdame a no hacerlo más. Un ejemplo, ¿no? Todo lo que vamos entendiendo de nuestro Señor Jesucristo lo vamos aprendiendo y poniendo por obra, como en la escuela, ¿sí? Entonces, llevar el yugo es caminar parejito. Oramos y pedimos la guía. Oramos y le dijimos que tome nuestro día en las manos y nos enseñe y nos ayude y nos dé entendimiento de su palabra. Ese es el yugo que Él quiere, no pesa. Ese es el yugo que quiere, que caminemos con Él, ¿sí? Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, todopoderoso, ¿no? Como leíamos el culto pasado, Él conoce a todos los hombres, decía, ¿no? Él siendo Dios dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si nosotros nos damos vuelta como en una cuenta de la escuela, la damos vuelta, ¿qué resultado tenemos? Que si no tenemos paz, es porque no hay humildad en nosotros. Porque hay
orgullo o soberbia o arrogancia o alguna cosa que todavía no le hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos paz, Y es como se ven una ropa mejor que uno, ¿viste? A veces, ¿no? claro, Como te pisotean, parece. exacto, Sí. exacto. Pero ahí, y quizás nos quieran seguir pisoteando, pero ahí es cuando nosotros decimos, bueno, Señor, A mí me entrego en pasaba tus eso, manos. sí. Amén. Pero dice ahí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, todo el mundo quiere sentir paz, ¿no? Ya, paz, Necesitamos, tranquilidad, todo. necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos seguridad, porque la inseguridad nos desestabiliza todo, ¿no? Es como un bebé recién nacido, ¿dónde siente seguridad? En los brazos de la Los madre, brazos. ¿no? Está tranquilo, no tiene ningún problema. Nosotros tenemos que estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, ahí tenemos seguridad, tranquilidad, tenemos paz. ¿Y cómo? Estamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo en humildad, a Él, en humillación, contándole todo, lo malo primeramente, las cosas malas que hicimos, porque todos hicimos cosas malas, hemos sido malos y sabemos a veces nos arrepentimos Rebelde. nosotros, exacto, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir y entregárselo al Señor, contarle, mira Señor, yo he sido esto, he hecho esto, mira, ¿te acuerdas la vez que hice esto o aquello? Todo al Señor, porque entonces ahí es cuando Él va arreglando el corazón, sanando, quitándonos las culpas, porque otra cosa que hace mucho el diablo es que después que nosotros le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos perdona y el diablo viene y te tira una flechita y te hace sentir culpable de nuevo por lo mismo. No, no, ahí le tenemos que decir, no diablo, mi Señor Jesucristo ya me perdonó, así que esto fuera, yo no soy culpable. El diablo es diablo, ¿no? El diablo es El diablo. Señor lo reprende. Amén, en el nombre de Jesús. Está el diablo. Ahí dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. O sea, caminar con el Señor es fácil después que uno empieza a hacer, ¿sí? Todas las cosas tienen que ser de nuestra propia voluntad. Nadie puede obligarnos a hacer nada, porque obligado no sirve, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, mira adentro del corazón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como te dicen en algunos lados, no te tiñas más el pelo, ponete una pollera, no te depiles. Eso primero que en la Biblia no está, no existe, no dice, ¿no? Y segundo que es una obligación. O sea, te obligan a hacer esto, aquello. Eso nos salva. A nosotros nos salva tener un corazón limpio y hablar con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar y hablar con Él y decirle, enséñame a escucharte y a entenderte, ¿sí? A poder saber cuando Él nos está poniendo un pensamiento, un sentimiento. Esto es tuyo, Señor. Un sueño. A veces el Señor nos da sueños, unos sueños y no entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? A las rodillas, Señor, soñé. ¿Es tuyo este sueño? Si tú me estás dando este sueño y tiene un significado, dame el entendimiento. Si no es tuyo, bórralo de mi mente. Él nos habla de distintas maneras, pero tenemos que aprender a escucharlo. Amén. Vamos a mirar ahora en Mateo 27, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, para repasar todo lo que Él ha hecho y lo que Él nos da, ¿verdad? Del 57 en adelante. No, para que mire más. La crucifixión es el 32, perdón. ¿Sí? 57 fue sepultado. Sí, por eso. En el 32, 27, 32, dice crucifixión y muerte de Jesús. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre, salían ya de haberlo torturado, todo lo habían golpeado, todo lo habían destrozado, ¿no? Entonces dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban, o sea, le repartieron la ropa. Imagínense, aún la vergüenza en aquellos tiempos. Hoy es vergonzoso andar desnudo. En aquellos tiempos le quitaron, le dejaron solo que le cubría las partes nada más, pero la túnica, el torso, todo desnudo estaba, ¿sí? La vergüenza que sentiría, dice. Y sentados le guardaban, se sentaron allí alrededor a esperar que se muriera. Amén.
Dice en el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Arriba pusieron, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo había dicho, Él iba a derribar el templo en 3 días, Él iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a levantar. Y lo hizo, pero ellos no lo entendieron. ¿Cuál era el templo? Él mismo, su corazón. ¿Cuál es el templo de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, el corazón tuyo, tuyo, tuyo. El templo es acá. Cuando nosotros le damos lugar en nuestro corazón, este es el templo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo derribó el templo Él? Entregándose y siendo crucificado. Derribó el templo. A los 3 días resucitó, reedificó el templo. ¿Verdad? Él lo dijo, Él lo hizo. Lo que pasa es que ellos no lo entendieron. Como leíamos hace un ratito, Dios le da el entendimiento a aquellos que son humildes, no a los sabios, a los doctos, a los que se creen, no, al humilde, al que va a las rodillas y le dice, Señor, no entendí esto, o Señor, quiero conocerte, Señor, quiero escucharte. Ahí el Señor nos enseña y nos da el entendimiento. Amén. Así que dice ahí, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Claro que nuestro Señor Jesucristo podía haber mandado que los ángeles lo sacaran de la cruz y podía haber bajado de la cruz. Pero si Él se hubiese bajado de la cruz y no hubiera soportado todas las cosas, nosotros no teníamos salvación, no teníamos salida, ¿sí? Entonces Él soportó todas esas cosas por amor a nosotros. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo está ahí, lo están injuriando todo, encima de todo eso, de la vergüenza, viene Dios Padre y pone todos los pecados nuestros arriba de Él, que era santo, nunca había tenido pecado, pero cargó con nuestros pecados para crucificarlos en la cruz y pagar precio por esos pecados. Antes pagaban precio por los pecados con un corderito, una paloma, ¿sí? Él murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, una sola vez, una vez muerto, y por su sangre nos limpió los pecados de todos aquellos que vamos a las rodillas, de que vamos a la humildad a hablar con Él. Amén. Así que dice, estaba en él 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios lo haya desamparado. Como hablamos en el culto pasado, Dios es justo y no puede negarse a sí mismo. Él determinó que la paga del pecado es muerte. Lo hizo desde Génesis, desde que creó la tierra y todas las cosas, ¿verdad? Por eso nos da la salida con nuestro Señor Jesucristo. Pone en nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados y Dios repudia el pecado. Entonces, es como puso el pecado sobre su Hijo, hizo así porque no podía mirarlo. Y entonces Cristo se siente en ese momento lo que te hace el pecado. ¿Qué te hace el pecado? O sea, pecado cuando uno hace las cosas a sabiendas, ¿verdad? Errores todos tenemos. Lo importante es que nos equivocamos y le pidamos perdón a Él. Primero, yo puedo hacerte algo a ti, pero lo primero es que yo le pida perdón a Él y después a ti, obviamente. Pero primero a Él, porque ¿quién me va a ayudar a poder restaurar lo que yo hice? Es Él. Es Él. Entonces, primero perdona a Dios y después Él me ayuda a pedir perdón a quien yo le tenga que pedir, ¿verdad? Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz cargando todos nuestros pecados.
Y entonces el Padre pone los pecados y mira para otro lado porque no lo puede mirar con todos esos pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él ahí es cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado lo que produce es eso, alejamiento de Dios, porque Dios no soporta el pecado. Entonces dice en el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Al principio leímos que él no quiso el vinagre, porque era vinagre, dice, vinagre mezclado con hiel. Eso era horrible, ¿no? Pero a la verdad le hacía un efecto como de anestesia, como un veneno que le hacía que no sufriera tanto. Él no quiso eso para no aliviar sus dolores, para sufrir todo lo que tenía que sufrir por cada uno de nosotros. Pero ahora le dan vinagre y sí lo prueba. ¿Por qué? Recordémonos, ahí él crucifica todas las maldiciones hereditarias. Lo que hablábamos hasta hace un rato. Mi tatarabuela es diabética, fulano es diabético, yo soy diabético. Eso son maldiciones. Todo lo que heredamos son maldiciones, que las rompe Cristo. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, si yo soy diabética porque mi abuelita, mi tatarabuela es diabética, eso lo se tiene que ir, si yo tengo la fe de creer en mi Señor Jesucristo. Cristo lo rompe. Amén. Y así los caracteres, todas las cosas, eso nos libera el Señor. Nos tiene que cambiar porque Él nos hace nuevos. Y si Él nos hace nuevos, no nos va a hacer igual que el abuelo, que el tatarabuelo, que mi mamá. No, ya somos nuevos, diferentes. Él nos hace nuevos. Amén. Entonces dice ahí, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, se burlaban de él. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, ¿sí? Entregó el Espíritu al Padre. Murió, como dice. Y aquí, o sea, cuando él muere, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rompió. Eso lo que quiere decir es lo que tenemos hoy. Podemos orar. Antes el pueblo de Israel no hablaba con Dios. Los que hablaban con Dios eran los sacerdotes. El pueblo de Israel cometía un pecado y le hablaba al sacerdote y le llevaba un corderito, el sacerdote mataba el corderito y hablaba con Dios y pedía, ¿sí? Nosotros, el pueblo de Israel quería saber algo y iba y hablaba con el sacerdote para que el sacerdote hablara con Dios a ver qué Dios respondía. Nosotros no necesitamos nada, podemos estar sentados en el water y en humildad hablando con nuestro Señor, con nuestra mente, y Él nos responde a nosotros. No necesitamos de nadie que consulte por nosotros, ¿sí? Pedimos oración, que nos apoyen en oración, sí, obvio, porque cuanto más estemos orando por lo mismo, el Señor escucha, ¿no? Pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos acceso a hablar con nuestro Señor y a escucharlo. Y eso es lo que quiere decir, cuando el velo se rasga, ese velo, para atrás del velo, solamente los sacerdotes iban. Entonces cuando Él muere nos da la victoria y se rompe eso. Y lo que quiere decir es eso, que nosotros oramos al Padre y el Padre nos escucha, nos responde, ¿sí? Así que dice, ¿dónde iba? Me perdí. Ahí. Y aquí, el velo del templo, en el 51, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mírate. Se resucitó los santos, los que habían muerto, comportándose bien y en buena conducta delante de Dios, se resucitaron, ¿sí? Cuando Él murió. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo. Después los otros. Él es el primero, ¿sí? O sea, hubo un terremoto, se partieron las rocas, todo, pero pasaron los 3 días. Él resucitó y después dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, el primero que resucitó fue Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, como una oportunidad de decirle, crean que es verdad, existe Dios, Cristo vino a pagar precio por nuestros pecados, a liberarnos, amén. Dice en el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. O sea, y estaban todos ahí alrededor, pudieron ver esas maravillas. Nosotros no las vimos, pero tenemos la virtud o la maravilla de poder usarlas. Nosotros podemos orar, nosotros tenemos que hablar con Dios, cada uno, ¿verdad? Porque nosotros, hoy venimos, leímos, compartimos la palabra, pero cada uno de nosotros tenemos que buscar entenderla nosotros, leerla y preguntarle, Señor, ¿qué quieres decir? Señor, ayúdame a entender. Buscar, preguntar, orar, tratar de conocerlo, porque Él es el único que nos da la salida, que nos da la salvación, el único que nos puede curar, sanar y liberar de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Dice que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Nuestra vida ha sido azotada por el diablo durante años y años. Entonces acá está Cristo hoy para decir, ahora yo, si tú me dejas, cambio tu vida, restauro tu vida. Te ayudo a pelear la batalla, te doy la victoria, o sea, nos da el arma esa poderosa que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros en el nombre de Jesús rechazamos todas las cosas que el diablo vuelve a traer a nuestra vida, porque el diablo no se va a ir. El diablo es diablo, El ¿no? diablo siempre va a estar. El diablo siempre va a estar acechando. Siempre, siempre. Si te puede hacer un lazo y hacerte caer, mejor. ¿Verdad? Pero tenemos ese nombre que es nombre sobre todo nombre y nos da la victoria. Entonces tenemos que aprender a pelear la batalla con ese nombre, acordándonos ese nombre. Podemos estar asustados, puede pasar lo que sea. Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Jesús, ¿es verdad? Y cuando nosotros tenemos la potestad también de correr, de echar fuera, de rechazar la tristeza, angustia, dolores, malos pensamientos, sentimientos, en el nombre de Jesús, no, rechazo esto, en el nombre de Jesús, no quiero esto en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen en Dios y tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder, todo poder, todo poder. Está todo sujeto a Él, ¿sí? No hay nadie que pueda mantenerse, o sea, un demonio, un espíritu inmundo delante de nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que hacer, están derrotados. Los derrotó en la cruz del Calvario. Crucificó todo el poder que tiene el diablo en nuestras vidas. Nos da la victoria. Entonces tenemos que aprender a entenderlo y tomarnos de eso, ¿sí? Si por ejemplo la mesa está servida, ¿no? Hay cantidad de comida, pero yo como este poquito nada más, no estoy aprovechando todo lo que hay acá, ¿no? No estoy comiendo todo eso. Nuestro Señor Jesucristo nos sirve una mesa delante, de la cual tenemos que comer todo, porque Él nos da armas para pelear la batalla, nos ayuda, pero nosotros tenemos que aprender a pelear esa batalla. ¿Sí? Él no nos llama a ser cristianos, a sentarnos en una silla y esperar que Él haga. No, nosotros tenemos que pelear la batalla. ¿Y cómo se pelea la batalla? Orando, hablando con Él, pidiéndole que nos ayude, que nos guíe, que nos enseñe, contándole nuestros problemas, ¿sí? Peleamos la batalla contra el diablo, ¿sí? Por eso dicen que las batallas más grandes se ganan de rodillas, adelante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por tu preciosa palabra. Ayúdanos, mi Señor, a tener todo el entendimiento. Renueva en nosotros tu armadura, Señor. Ayúdanos a tener la armadura espiritual bien puesta, Padre. Aumentanos la fe, mi Señor, que es ese escudo con el cual apagamos todos los dardos, las flechas que el diablo nos manda, Padre. Ayúdanos a recordar, Señor Santo, para reprender, Padre bendito, Dios de la gloria, todas las obras del maligno, mi Señor. Ayúdanos a tomarnos de todo el poder que tú nos das, toda la autoridad, mi Señor, que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdanos también, Señor Santo, a ponernos ese yugo y a caminar parejitos contigo, Señor. Que todo aquello que vamos entendiendo que no es de tu agrado, podamos irlo dejando, Señor. Pero ayúdanos tú, Señor, limpia nuestro corazón. Ayúdanos realmente a poder contarte y dejar en tus manos todas las cosas que hemos vivido, para que realmente podamos ser nuevas criaturas, para que realmente podamos sentirnos perdonados, mi Señor, y aún así poder llegar a perdonar, Señor, a liberar nuestro corazón de toda esa carga que el mismo diablo pone, Padre, y aún, mi Señor, nos impide perdonar endureciendo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos tú, Padre. Toma en tus manos nuestro corazón, Señor, y haz un nuevo corazón porque lo necesitamos. Necesitamos ser, mi Señor, nueva criatura y tener un corazón limpio para que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestro corazón y guiarnos a todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, dándonos la victoria, Señor, sabiendo que tendremos pruebas y luchas, pero que tú estarás con nosotros hasta el último día, Señor. Aumentanos la fe, Señor, y aumentanos el amor hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo bendito, y nos ponemos en tus manos para que tú obres y nos guíes en todo lo que resta de este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria Se a me Dios. cortó.